Yo les voy a hablar acerca de Philip Johnson. Philip Johnson nace el 8 de julio de 1906 en Cleveland, Ohio. Empieza principalmente estudiando filosofía en la Universidad de Harvard y en 1927 realiza un viaje a Europa en el cual cambia su perspectiva acerca de la filosofía y decide por estudiar arquitectura. En 1933, antes de que entre a estudiar arquitectura, con Henry Russell Hitchcock empiezan a escribir acerca del estilo internacional, los cuales los dos fueron contratados para crear una exposición en el MoMA, que es el Museo de Arte de Nueva York. Para eso, Philip Johnson tenía una política en la cual apreciaba los principios de Hitler. En 1940 entra a estudiar arquitectura de nuevamente en Harvard y sus profesores eran Walter Gropius y Marcel Breuer. Eh, Admiraba bastante a Mies van der Rohe y muere en 25 de enero del 2005. En la exposición del MoMA que se realizó en la época de 1946 a 1954, exponen varias obras importantes del arte moderno, como son y traen desde Europa hacia Estados Unidos obras del Bauhaus, como los arquitectos funcionalistas. Mies van der Rohe, donde se exponen varias obras como el Seagram Building, el Klein Science Center, el Pensier Place, el Museo Constel Bielefeld, Boston Public Library y Elmer Helmes Bob's Library. Para eso, Philip Johnson se basaba en varios principios acerca del movimiento del estilo internacional, donde se refería al volumen más que a la masa, en el cual también tenía el motivo visual principal de un edificio de moderno debe ser reflejado el ritmo regular subyacente del sistema estructural. De la misma manera, tendrían que tener una regularidad que podría ser modulada por una expresión de los varios propósitos del edificio, pero todos los intentos de comparar la elevación fueron artificiales, es decir, el sistema estructural dicta el diseño de la fachada, generando que eso sea lo más fundamental en la arquitectura. De la misma manera, se elaboraba una arquitectura especialmente en lo que con respecto a la ornamentación y la decoración aplicada, o sea, no tenía ninguna función positiva en lo que respecta a la construcción, donde no aceptaban el ornamento. Para ello, el estilo internacional se da aparte de un contexto ya que el mundo estaba sufriendo una gran depresión por la subproducción de industrias y el desempleo. De la misma manera, el tiempo de pobreza parece una oportunidad para deshacerse de la arquitectura de purezas de estilo e implementar un nuevo tipo de arquitectura. En el siglo XIX habían cambiado dramáticamente la sociedad occidental de la monarquía a la democracia, de la devoción religiosa a las preocupaciones seculares y del gusto aristocrático en el arte a uno dominado por el emprendimiento industrial. De la misma manera, las instalaciones y servicios de crecimiento económico, como nuevas viviendas para los indigentes en un tiempo de guerra en Europa y Estados Unidos, para el crecimiento del número de pobres urbanos en el país del tercer mundo. Para eso Philip Johnson empieza a utilizar un material que se empezó a trabajar con materiales de vidrio y hormigón, en cual los arquitectos e ingenieros explotaron las ventajas del material del hierro para construir rascacielos y estructuras libres de columnas. El principal motivo de la arquitectura orgánica en el cual se basaba Philip Johnson era en el diseño de una sociedad democrática. Para eso empieza a introducir la arquitectura a través del vidrio, que permite que la luz del sol y del contexto natural atraviese a las habitaciones no solo a través de las ventanas, sino a través de la mayor cantidad posible de paredes que sean completamente de vidrio para generar una atmósfera que genere una nueva cultura. En sí, dando definición al nuevo estilo internacional, donde este estilo internacional proclama la independencia de los requisitos únicos del lugar, cultura, clima y tiempo. Aquí podemos ver unas fotos acerca de Philip Johnson con George Birch, en el cual fueron compañeros de trabajo, y de igualmente Richard Foster y Philip Johnson, quien crearon varios edificios en la ciudad a lo largo de su carrera. Philip Johnson fue ganador de varios premios y tuvo una gran importancia en sus exposiciones que realizaba con Hitchcock. Los premios que ganó fue en 1978 una medalla de oro del American Institute of Architects y en 1979 un premio Pritzker de la arquitectura con uno de sus edificios. Las exposiciones que realizó fueron en la mayoría en el MoMA, en el Museo de Arte, y igual de otras maneras en el Museo de Arte Moderno en Italia. Ganó un premio en el 2008 con el Architect as Art,
en 1985 en el MoMA, en el 2012 en el Postmodernismo, en el 2010 con su Architecture on Long Island, en el 2001 ganó el Winner of Pritzker en Polonia, en 1970 el Rudolph en el MoMA, en 1952 el Contemporary Arts of Museum of Houston, en el cual se presentó New Directions and Domestic Architecture. Una de sus obras importantes fue el edificio Seagram, que se construyó en Nueva York junto a Mies van der Rohe en 1954 hasta 1958, donde el edificio Seagram está situado en el 375 de Park Avenue en Nueva York, donde es un rascacielos de oficinas diseñados conjuntamente por los dos arquitectos. El edificio de la sede central es de la corporación Seagram, que es una corporación de tragos, de gin, y cuenta con 39 pisos en 157 metros de altura y fue construido durante la época de 1954 y 1958. Principalmente la arquitectura de este edificio es vista como un solar relacionada con su entorno, donde Mies junto a Johnson retira el edificio hacia el interior de la parcela, dando lugar a una gran plaza de acceso, como se puede ver en esta imagen. De este modo consiguió tres propósitos, en el cual fue el propósito principal de la construcción, donde principalmente genera un movimiento, donde por un lado que burló la ordenanza municipal de retirar progresivamente el plano de fachada a medida que el edificio ganara altura, con el fin de permitir que la luz solar llegue hasta el nivel de la calle. Mies y Johnson pudo proyectar un volumen limpio, puro y sin requiebres, es decir, totalmente diferente al resto de la arquitectura de que se encontraba alrededor de Park Avenue. La segunda ventaja es que en una vía tan densamente poblada como la de Park Avenue, donde todas las grandes corporaciones quieren demostrar su poder, el vacío que este edificio genera da la presencia de una fachada vacía que genera atracción y curiosidad y misterio, generando que los demás edificios que se diferencien de los demás edificios. Además permite observar con claridad la sencillez y elegante volumetría sin necesidad de alejarse de un exceso de forzar la vista hacia el cielo. De la misma manera, los colores y el material que usan Mies y Johnson para representar este edificio es de acero y cristal, ya que estaban relacionándose con otros edificios de la época entre el metal, vidrio, entre opaco y transparente, la cual era el eje que articula la estética del proyecto. Sin embargo, el edificio Seagram, no tanto el acero como el cristal, están recubiertos por una patina de bronce que minimiza el contraste entre los materiales y enfatiza en la sensación de unidad y monotonismo. La razón por la que ocupan esos colores y esa estructura es porque quieren expresar la idea de estructura, ya que según Mies, el concepto esencial era de expresar un rascacielos, es la idea de que el Seagram no podía partir de otra forma de hacer, aunque debía de las exigencias del código de edificación americano. Los pilares se encapsularon en hormigón para evitar su colapso en caso de que haya problemas de exposición directo al fuego. De la misma manera, la estructura, como se puede ver en la vista significativa del Seagram un poco, la estructura genera que la fachada produzca una sombra en los perfiles que arrojan sobre el plano acristalado, ayudando a visibilizar un segundo plano imaginario pero perceptible y paralelo que confronten a la fachada tangible y que aporten modularidad y agudicen la fuga vertical del volumen. Como se puede ver en estas imágenes, la calle, cómo se mete el edificio, se puede representar que genera una vista, diferentes tipos de vista y que se diferencie el edificio de toda la avenida, donde todos los edificios eran monótonos y todos eran iguales casi, pero con esta parte en el edificio Seagram se mete más el edificio, genera un tipo de solar en el cual produce diferentes tipos de vistas en diferentes ángulos. En esta planta podemos ver cómo existe una simetría y una proporción, por eso al dividirse en diferentes tipos de módulos. En el Seagram, el volumen principal
de la torre posee sus proporciones predilectas en planta, en el cual está apoyado sobre una trama cuadrada de pilares, como se representa justo aquí. Esto podría entenderse como un punto de partida, ante la idea de mostrar una idea de volumen extenso rodeado de aire y luz por todos los lados. Mies decide dejar un margen lateral equivalente a una longitud de una crujía con respecto a los linderos de las calles de la calle principal. Para así generar una jerarquía de la vía, retrasa la fachada frontal en Park Avenue, tanto como la profundidad del rascacielos, para contener la esbeltez de la volumetría del edificio. De la misma manera, ocupa diferentes tipos de pilares que no se sitúan alineados de sus ejes con las líneas de la retícula base, sino que eh, esos pilares generan una posición centrada con respecto a la plaza que se está generando al momento de meterse. De la misma manera, esto causa que la fachada se pautaran con unas líneas verticales que daban una continuidad a la planta. Y en sí, regresando a la imagen de atrás, las fachadas laterales de la torre se muestran prácticamente opacas debido al estriado vertical que se iba generando de la superficie exterior que proporcionaban los montantes de bronce que recorre todo el envolvente del edificio. De la misma manera tenemos una sinagoga que fue producto de una disculpa de que hizo Johnson a los judíos por haber tenido esa conciencia de apoyar los principios de Hitler y sin pensar en ellos, como que ofrenda de disculpa genera una sinagoga en el cual este diseño es como una caja rectangular como significado de un santuario con un pabellón de entrada de elíptica adjunto. Se basó esencialmente en un proyecto anterior para una iglesia que ya había construido relacionándolo con el pabellón y el santuario. De la misma manera, crea una habitación simple y luminosa cuyo elemento distintivo es su techo ondulado que está suspendido desde arriba y parece flotar como una cinta rectangular gigante y se clava en las paredes laterales. Y de la misma manera la forma exterior se hace eco por el diseño sencillo interior y donde los vidrios de color se insertan entre los bloques de hormigón prefabricados de las paredes, lo que refleja el santuario como diferentes tipos de manchas de colores y una claraboya que ilumina el santuario desde arriba sobre los paneles de yeso, como se representa en la imagen de interior. De la misma manera, otros edificios importantes que realizó y fueron de gran acogida fue el edificio Pencil Place en 1976 en Texas, que fue construido por Philip Johnson y John Birch, y de la misma manera los jardines de esculturas del MoMA, que fueron construidos en 1953 en Nueva York por Philip Johnson. El Pencil Place en Houston, Texas, es un rascacielos de 151 metros de altura y 36 pisos situados en el centro de Houston, y el cual se caracteriza por las diferentes formas que tratan de generar los arquitectos al quebrar la parte de arriba para dar continuidad con el resto de los volúmenes. Y el jardín de esculturas generó que haya un espacio verde y que se conecte con la naturaleza, la arquitectura de Nueva York, que es todo cerrado, todo ocupado, genere un punto verde en la ciudad. Una frase importante que menciona Philip Johnson es que yo considero mi casa una vivienda, aunque para mí no la sea, cuanto un laboratorio de ideas que luego puede depurar en mi propia obra y en la de otros arquitectos. A partir de esta frase yo he decidido analizar la Glass House de Philip Johnson, en el cual la Glass House, construida en 1949, fue producto de la tesis de universidad de Philip Johnson en Harvard, donde empieza a utilizar materiales nuevos como el ladrillo, acero, hormigón y el vidrio, y se basa en el principio de Mies van der Rohe, en el cual es less is more. En esta casa lo importante de resaltar es que se adapta al terreno y
cómo conecta el interior con el exterior, generando una casa tipo galería. La casa fue construida en New Canaan, Connecticut, en Estados Unidos, y se construyó en una finca de 190,000 metros cuadrados que era herencia de la familia de Johnson. La casa es de ladrillo y el pabellón del lago de la misma manera se construyeron aparte de la casa principal para generar diferentes tipos de recorridos y conectar la naturaleza con la arquitectura. Los paneles de vidrio transparente crean una serie de reflejos vivos, incluyendo con los árboles circundantes, y las personas caminan dentro o fuera de la casa, colocándonos uno encima del otro para así poder crear imágenes siempre cambiantes de cada paso que den a su alrededor, generando una arquitectura natural. El interior de la casa de Glass House está completamente expuesto al exterior, a excepción de la estructura de ladrillo cilíndrica que se encuentra en la entrada al baño, y a un lado hay una chimenea al otro lado. De la misma manera, eh, la barrera que utiliza Johnson para contener su espacio, es decir, su casa, es una barrera de árboles, que es una barrera natural en el cual da la sensación de que está encerrada, pero con relación a la naturaleza, como se pueden observar en estas dos imágenes. De la misma manera, todos los muebles que usa dentro de la casa fueron construidos por Johnson para dar una continuidad y no cerrar los espacios durante la casa, ya que los únicos muros que existían no llegaban al techo para generar la continuidad entre todos los espacios. De la misma manera, esto generaba que tenga una mayor ventilación y que toda la casa se pueda ventilar a través de los muros que no llegaban hasta el tope de la pared, de la losa. De la misma manera, Johnson usa la tierra expansiva de su alrededor para así incluir una casa de huéspedes, una galería de arte y un pabellón de esculturas. La galería de arte que podemos ver aquí en esta diapositiva se enterra debajo de la tierra para no desviar la atención de la casa, por lo que no tiene ventanas, lo que es poco común para una galería. El otro experimento notable que realiza es que la galería de esculturas funciona como un cobertizo asimétrico de ladrillo blanco con un techo de vidrio, concebido como una serie de habitaciones entrelazadas que bajan alrededor de un espacio central abierto. Aquí se puede ver las plantas de la casa de huéspedes de ladrillo y la planta del pabellón del lago, en el cual utiliza formas puras geométricas para dividir los espacios y generar los diferentes tipos de circulaciones a través de pilares y columnas y muros que permitan el recorrido fluido dentro del espacio. El exterior de la casa de cristal está formado por una estructura mínima de acero, y el suelo de ladrillo está aproximado a 25 centímetros por encima del terreno, lo que genera que el paisaje exterior se convierta en un elemento decorativo de la propia casa, variando durante las horas del día y las estaciones del año. En esta imagen se puede ver el interior de la casa en un espacio abierto dividido por vitrinas debajo de nogal, como expliqué anteriormente, en la cual la condensación del interior de la vivienda se solucionó con una ventilación cruzada permanente para la entrada y la salida de aire, evitando que los vidrios se empañen, ya que toda la casa era de vidrio. Algo interesante que me pareció acerca de esta casa es toda la geometría perfecta que utiliza para dividir los espacios y para generar las aperturas de entrada y las divisiones acerca de su cilindro. Esta casa, la casa de cristal, es estéticamente una mezcla de Mies van der Rohe, Malevich, del Parthenon, el jardín inglés y todo el movimiento romántico y la simetría del siglo XIX. Es decir, que todas estas cosas están mezcladas dentro de la Glass House. Pero básicamente es lo último del moderno en el sentido de la forma histórica en que tratamos la arquitectura moderna de hoy en día como un cubo simple. Para esto, Johnson
Utiliza una geometría que es el resultado de una impresionante estructura con paredes de vidrio de proporciones y detalles meticulosos. La impactante transparencia de la casa se destaca por la ausencia de paredes interiores y la capacidad de mirar hacia adentro y hacia afuera. Existe solo un cilindro de ladrillo que contiene el baño y la chimenea y que se eleva desde el piso y perfora el techo y para así poco después generar el movimiento dentro de la casa. Aquí podemos ver la elevación frontal de la casa de cristal y cómo se relaciona con la sección dorada, ya que, como se puede ver aquí, la división que se ocurre con la sección áurea de la misma manera genera en este espacio, el 1, que genera un espacio donde permite la entrada y como que la división a través del cilindro de un espacio a otro sin generar ninguna pared, ya que cada una de las tres divisiones principales de la casa están en la sección de área de proporciones. Las estrechas ventanas horizontales corresponden al cuadro en el rectángulo de la sección dorada, que es el número 1, y el ancho de las ventanas de izquierda y derecha de la puerta es un rectángulo de la misma manera, simétrico al resto de la fachada. También se puede ver aquí que la vista en planta de la casa de cristal está muy cerca de de las proporciones exactas, dividiendo el centro en el círculo donde se encuentra el baño y la chimenea, para así crear que todas las puertas sean simétricas en el centro de cada pared exterior, generando que se encuentre el diámetro del cilindro de 1/3 de la profundidad y de 1/5 de la longitud del rectángulo de la sección dorada, generando una planta perfecta. La aplicación que Philip Johnson tiene acerca de la arquitectura moderna es que hoy en día la mayoría de las casas se están construyendo a partir de planos de plantas simples de las casas de una fila rectilínea, con planos de planta abierta en el primer piso y con paredes exteriores de carga, en el cual se trata de generar un recorrido sin muros ni pilares que estorben. De la misma manera se utilizan escaleras apiladas a lo largo de la pared para no obstruir la circulación por el centro, y también se utiliza un mínimo almacenamiento en los lugares, donde solo utilizan como que espacios que son solo necesarios, no utilizan espacios redundantes o desperdicios. De misma manera, todas las habitaciones son adecuadas para sus necesidades. Aquí igual podemos ver otra geometría de planta que es el Four Cornered Villa en Finland, construida en 2010 por Avanto Architects, en el cual podemos ver una geometría rectilínea simple y con ligera desviación en la entrada. El plano de planta abierta para el primer piso con paredes exteriores que soportan cargas y eliminan la necesidad de soportes estructurales en los espacios. También las escaleras se utilizan a lo largo de la pared, fuera del camino, y la cocina básica en forma de U con baño y área de servicios públicos escondida en la parte posterior. Y en sí utiliza las vistas máximas y luz natural para todos los espacios. En sí, toda la arquitectura de Philip Johnson se basa en utilizar formas necesarias, una arquitectura que conecte el exterior y el interior y base como que conectar, de meter la naturaleza hacia la casa. Para eso se genera formas puras, pero que sean exactas, que tengan proporciones buenas, para poder generar diferentes tipos de vista a través de la casa. Y de la misma manera se trata de eliminar la mayoría de la estructura podemos decir como que sea ornamental, estructura que sino solamente usar muros y tratar de exponer más al material del vidrio para así generar una mayor conexión con la naturaleza. Y ya, muchas gracias.